Hare Krishna, ¿cómo están todos? Bueno, el día de hoy tenemos el placer de compartir con ustedes un tema muy bonito, que es el tema sobre... Voy a hacer para ver el sonido que empieza a funcionar porque no me lo está dando. Ok, un momentito. Ya está. Ok, muy bien, vamos. Ya, muy bien. Ahora vamos a... Ya está. Muy bien. Vamos a tener lectura. Hoy sentimos la inspiración de poder compartir con ustedes un tema muy educativo aquí en nuestro grupo de Yahoo, de nuestro grupo, perdón, de Face y nuestro canal de YouTube, que es una aula para todos, con el propósito de presentar la educación. Su servidor, Hare Krishna Das. Mi nombre civil es Horacio Francisco Arganis Juárez, PhD, o sea, doctorado en filosofía de la historia enfocada y aplicada a los estudios de la historia de la religión de Krishna, Bhagavata, Vaishnava, Gaudiya Vaishnava específicamente. Y esa es una parte que puse en mi tesis, que habla precisamente más bien presenta la evidencia que existe, en este caso va a ser documentaria, ante el modelo creado por la indología contemporánea, producto del orientalismo, los primeros orientalistas que eran ingleses especialmente, que eran personas incluso con pagos por parte de la Universidad de Oxford y que eran cristianos pagados para evangelizar la India. Y ellos, estos estudiosos, aprendían sánscrito hasta en una semana, 15 días, se ponían a traducir. Y hay muchos datos de eso, pero antes son problemas, digamos, epistemológicos, que estudia la filosofía de la historia, precisamente los contextos y las consecuencias que dan origen a un determinado tipo de conceptos que luego se crean paradigmas o modelos de conocimiento y que se enseñan como verdades a veces infalibles, pero que son cosas que son productos de un problema social. Todos de hecho es producto de un contexto social en realidad. Y obviamente un contexto trascendental, como en los temas védicos, conocimiento védico. Y aquí vamos a hablar lo que son los Puranas. Bueno, vamos a leer así. Se llama 4.3, los Smritis. Ya ven que la literatura védica sacra se divide en tres fuentes: Suti, Smriti y Nyaya, que son los prastanas, o sea, evidencias, fuentes de evidencia que establecen la verdad. Esos textos libres de los cuatro defectos, dice así los textos mismos. Es la revelación, hablando de la perspectiva teológica, se llama revelación, el conocimiento que otorga el Señor Supremo, ¿verdad? El Señor Supremo, en este caso a la cultura védica. Bueno, los Smritis, dice así, son la literatura védica suplementaria que consiste en los 18 Puranas, el Mahabharata de Vyasa, los Pancharatas, Sanjitas, Upa Purana, Kanyas, los Smriti Dharmashastras, etc. Pero bueno, ofrezcamos nuestras respetuosas reverencias a nuestro maestro espiritual, Bandejan Siguru Siddha Padakamalan y Sigurun Vaishnavancha, y a nuestro Paranguru y a todo el Parampara, la Sila Prabhupada y todo el Parampara, Sigurun Vaishnavancha, Sirupan Sagrayatan Sahagana Ragunatam Vitantan Sayivan, a los seis Goswamis, Rupa encabezado por Radhanath, Jiva Goswami, Sanatan Goswami, Raghunath Goswami, ¿sí? Sadvaitan Sabadutam Pariyarasahitan Si Krishna Chaitanya Devan, hacia Advaitas, Sinityananda Vaduta, Pariyarasahitan, los otros miembros del Panchatattva, y Si Krishna Chaitanya Devan, el Señor Chaitanya, Si Radha Krishna Padan Sahagana Lalita, Si Vichakam Vitanscha. Y ofrezcamos nuestras respetuosas reverencias a Sri Radha Krishna, Lalita y Vichaka, será el séquito de las asociadas Gopis de Radharani, ¿verdad? También. Bueno, bueno, vamos a ver, seguimos leyendo.
A todo escrito que está en concordancia de la conclusión védica también se le llama Smriti, compuesto por los eruditos védicos y los acharyas. Los Puranas, las obras de historia tradicional de la antigüedad. La palabra Purana significa antigüedad. Antigüedades son la historia de las antigüedades. Como el libro de Antigüedades Judías de Flavio Josefo. Ese de hecho lo citaremos más adelante aquí. Que a través de relatos explican las enseñanzas de los Vedas, o sea, a través de relatos, a través de la historia, la historia ancestral. Los Puranas mayores fueron compilados por Vyasa y según sus propias listas se les atribuyen el siguiente número de estrofas. El Brahma Purana tiene 10.000 versos. 2. El Padma Purana tiene 55.000 versos. 3. El Vayu Purana tiene 23.000 versos. 4. El Shiva Purana, 24.000 versos. 5. El Narada Purana, 25.000 versos. 6. El Markandeya Purana, 9.000 versos. Markandeya fue un sabio muy santo y devoto del Señor Krishna. Y él recibió un mantra del Señor Shiva con el cual alargó su vida por un día entero. Un kalpa, lo vivió dos días de Brahma, un día y una noche de Brahma entero, mucho tiempo, cantando el famoso Mitrium. ¿Cómo se llama Mitrium qué? Mitrium, ay, ese es el nombre. ¿Mitrium qué? Maha Mitrium Yaya. Mitra Villaya. Mrityunjaya, Maha Mrityunjaya, que dice Om Triambakam Yayamahe Sugandim Pusti Vardhanam Urda Rupami Babandanam Mrityumoksena Yammikat. Ese se lo cantaba creo que 3 veces al día, ¿verdad? Markandeya Rishi, y con eso una vida larguísima. Incrementa la vida y la salud de uno. El Agni Purana, ese tiene 9.000 versos, ¿sí? El Agni Purana tiene 15.400 versos. El Bhavishya Purana tiene 14.500 versos. 9. El Brahma Vivarta Purana tiene 18.000 versos. 10. Linga Purana, 11.000 versos. 11. El Varaha Purana, 24.000 versos. 12. El Skanda Purana, 81.000 versos. 13. El Vamana Purana, 10.000 versos. 14. El Kurma Purana, 17.000 versos. 15. El Matsya Purana, 14.000 versos. El Garuda Purana, 19.000 versos. 17. El Brahmanda Purana, 12.000 versos. 18. El Srimad Bhagavatam o Bhagavata Purana, 18.000 versos. El total de versos atribuidos a la literatura puránica es de 400.000. Srimad Bhagavatam 12, 13, 14. Aquí es muy bueno aclarar un punto, que estos números es un código que hay que descifrado. Por ejemplo, si ustedes leen los versos como vienen en el Bhagavatam, son menos de 18.000 aparentemente. Hay un estudio que presentó un devoto del Bhaktivedanta College que citó mis tesis, rescatando el Bhagavatam, mi trabajo de investigación en la universidad que se llama Rescatando el Bhagavatam de las obras de Chanakya, él lo citó. Y él, ¿cómo se llama? Explica cómo han contado, es como de 14.000 y tantos versos, así, si son tal cual. Pero dice que si contamos el número de estrofas, así fueran todos se llama Agnustup, algo así, que son versos que tienen 8 sílabas. Si pusiéramos todas las sílabas contadas, sí se llega a los 18.000 versos. O sea que es algo cifrado esta cifra. Qué chistoso, ¿verdad? Iván Sidar, un comentarista del Bhagavatam, dice que a veces estos números, cosas así, son para que los que no quieran creer se pongan en duda el Bhagavatam. Los incrédulos se alejen de leer así. Pero en realidad son estos cifras, son cifrados, o sea, sería descifrar, encontrar en qué sentido están hablando. Muy bien. Esto es el texto del Bhagavatam 12, 13, 4. 6 Puranas son para explicar el conocimiento védico a las personas en la modalidad de la ignorancia, o sea, Tamaguna. 6 para las personas en la modalidad de la pasión, Rayoguna. Los de Tamaguna son dedicados al señor Shiva, e incluso dicen algunos que Shiva es el supremo, y traen muchas historias de fantasmas y así de cosas así de demonios, brujas, en la Tamaguna. En la pasión habla mucho de grandes reyes, guerra, Karmakanda, la pasión.
Sí, hombres muy respetables, muy desarrollados en la Karma Kanda, en el desarrollo material, el Artha, Kama, Moksha, ¿no? Y en la bondad son los Vishnu Purana, los Vishnu Vaishnava Purana, Sattva-guna, son de Sattva-guna. En el Bhagavatam 12, 7, 9, 10 se da la temática de estos libros, el cual consiste, son los temas, la creación del universo, la creación de los mundos, o sea, cómo se crean los planetas y los seres vivos. 3, la manutención de todos los seres vivientes. 4, el sustento de los mismos. 5, el gobierno de los diferentes manus. 6, la dinastía de los grandes reyes y sus genealogías, o sus descendencias. 7, las hazañas de los principales reyes. 8, la destrucción. Y 9, la motivación. 10, el refugio supremo. Ahorita vamos a ver una cosa curiosa de esta temática, que cómo se repite en otros textos de historia antiguo. Muy bien, vamos ahora a la defensa de los Puranas, ¿sí? Vamos ahora al Bhagavatam, dice, que es el principal de los Puranas. Jiva Goswami, hay un libro que escribió de las 7 tesis, se llaman Sandarbhas, uno que se llama Tattva Sandarbha, donde comprueba cómo los Puranas son superiores, de acuerdo a los mismos Shastras, de todos los Vedas, superiores a los Vedas son los Puranas, a diferencia como predicaron algunos seguidores del hinduismo, como Ramohan Roy, los Brahmo Samash, que rechazaban los Puranas, ¿no? Y algunos mayavadis antiguos, casi no sankaritas no tanto, pero más, no tan antiguos, pero sí había una tendencia, los karmamimans hacia otros, ¿no? No darle validez, la autoridad adecuada a los Puranas. Se llaman Veda Ratas. Pero bueno, luego hablaremos de ese tema. Vamos a ver, y explica que el Bhagavatam es la máxima autoridad de todos los Puranas. Dice, el Srimad Bhagavatam o Bhagavata Purana, la bella historia de la suprema personalidad de Dios. Srimad, la bella, Bhagavatam, de la suprema personalidad. Bhagavatam sigue también en plural porque habla de las encarnaciones y los devotos. La bella historia, Prabhupada lo trajo, de la suprema personalidad de Dios, de Bhagavan. Fue el último de los Puranas compilado por Vyasadeva. De acuerdo a los mismos autores, Nigama Kalpa Taror Galitam Palan 1.1.3. El fruto maduro de las escrituras védicas. Contiene 12 cantos con 10 temas. 1. La creación del universo. 2. La subcreación, o sea, la creación de Brahma. 3. Los sistemas planetarios. 4. La protección que brinda el Señor. El impulso creativo. 5. El impulso creativo. 6. El cambio de manus. 7. La ciencia de Dios. 8. El regreso al hogar, de vuelta a Dios. Y 9. La liberación. 10. El summum bonum, la máximo. Así que es el tema de Krishna. Srimad Bhagavatam 10.1. 2.10.1. Explica la temática. En el canto 10 viene la narración más detallada de la vida de Krishna y contiene sus enseñanzas más completas en el 11º canto. Se viene el Bhagavad Gita, por lo que se considera Puranam Brahma Samhitam, la encarnación literaria de Dios. Srimad Bhagavatam 1.3.40. Chaitanya lo consideró el Mahapurana Amalan, el Purana Inmaculado. El comentario exegético original de la era cristiana se le atribuye al erudito Siddhartha Swami del siglo XI después de Cristo. Hay unos que ponen a Siddhartha Swami muy después, muy así, pero no. Bhaktivinoda Thakur da datos de por qué Siddhartha Swami vivió en el XI después de Cristo en su famoso Krishna Sanjita, llamado el Bhavarta Dipika. Aunque el Hanuman Bhasya apareció antes, o sea, es otro que es citado, este Hanuman Bhasya es citado también en el Tattva Sandarbha, Hanuman Bhasya. Luego Madhava hizo, pero aún así el Siddhartha Swami se considera como la autoridad, su comentario más autoritativo, y él es el primero que establece el verso Ete Chansa como el Parivasa Sutra, por si no lo sabían, y él es del Rudra Sampradaya. Chaitanya, una vez un devoto quiso Vallabhacharya, se llamaba. No, Vallabhacharya, no, otro devoto. Ahorita no recuerdo su nombre, luego leemos su historia. Hizo un comentario y criticaba y quería refutar a Siddhartha Swami. Chaitanya se enojó mucho de eso.
quería superar y invalidar los comentarios de Siddhar Swami. Chaitanya dijo que eso era como dice que Swami significa esposo, y que cualquiera que contradiga a la esposa al Swami, que la Acharya, como sea el Swami, él era como una prostituta que no quiere, una mujer que no quiere engañar a su esposo. Se habló muy duro, incluso dejó de hablar ese devoto por haber hecho eso. Así querer invalidar los comentarios a decir al Swami. En este caso, en Prabhupada, de autoridad, y nadie puede invalidar así, invalidar no. Ok. Luego Madhava hizo otro comentario. También Viraragava presentó un comentario en la escuela de Ramanuja, Viraragava Acharya. Entre los acharyas Gaudiya Vaishnavas ha sido comentado, y todos esos tratados se han resumido en la traducción y presentación al inglés de A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, reconocido y elogiado por estudiosos de las universidades del mundo. Vamos a leer ahora el siguiente punto, que es la numeración, es el tema 4.3. Dice: la historia oficial propone que los Smritis, donde se categoriza los Puranas, y el Mahabharata, donde está el Gita, no son Vedas, porque no tienen el mismo valor. Ah, sí. Ay, qué ignorancia. Bueno, vamos a ver. No obstante, en los mismos Vedas Srutis sujeta dicha predisposición. En el Chandogya Upanishad 7.1.14 se dice: Itihasa Purananam Panchana Veda Vedanam. Los Puranas y los Itihasas, el Ramayana y el Mahabharata, se conocen como historias épicas, son el quinto Veda. Pero ese verso viene acompañado, dice, ese verso habla el Yayu, habla directamente en sánscrito, mencionando los otros, el Yayu, Atarva, el Rig, Yayu, Atarva, Veda, Samaveda, y dice así, y luego dice que Itihasa Puranam Panchama Veda Vedanam, y los Puranas son el quinto Veda, y los Itihasas, Ramayana y Mahabharata. El sabio Jiva Goswami derrota esta crítica citando el Madhyandina Samhita, que es parte de los Vedas. Todos los Vedas, es decir, el Sama, Atharva, Rig, Yajur, Puranas, los Itihasas, Mahabharata y Ramayana, etc., son emanaciones de la respiración del Supremo. En el Brihadaranyaka Upanishad 2.4.10 se dice: el Rig, Yajur, Sama, Atharva y los Itihasas y Puranas todos surgen de la exhalación del Supremo. Fíjense, muy interesante en qué enumerar. Ahorita vamos a leer eso. ¿Con qué se comparan? Con los Rig, ya usamos, con libros védicos, o sea, la comparación que está haciendo esa lista. Vamos a seguir leyendo. 4.3.2. Otra objeción oficial dice que los Puranas mencionados en los Upanishads solo tenían 5 temas, y los actuales tienen 10, por lo que estos son creaciones posteriores. ¡Ah, caramba! Esa hipótesis se basa en una cita que categoriza ese número de temas del diccionario Amarakosa. Pero eso solo sugiere que Amara Singh, el autor, solo conocía o se refería a los Upapuranas de 5 temas. O bien, cuando se dice Pancha Laksana, se refiere a las partes de dichos textos, como se aclara en el Matsya Purana 53.64, que los Puranas tienen 5 angas o partes y 10 temas. Además, según el Bhagavatam 12.7.10, los Upapuranas contienen 5 temas. Otra cosa relevante es que algunos Upapuranas también mencionan a los Puranas mayores como obras antiguas védicas. Sí, así algunos Upapuranas, que no son los 18, sino los menores Upapuranas. Hay varios, ¿no? Hay varios Upapuranas, como el Kalki Purana, el Devi Bhagavata Purana. O sea, hay varios Puranas así. De hecho, hay Puranas también en cada reino. Hay un Purana para cada pueblo, incluso en cada templo tiene un Purana de milagros de las deidades y todo eso. Entonces, bien interesante esto, porque esto habla aquí ¿verdad? Que a los Upapuranas se refiere de 5 temas también. Seguimos leyendo. Y ahí también se menciona a los Puranas mayores. Entonces, si ya existían los Upapuranas de 5 temas en época de Amara Singha, en el 1 a.C., es el autor del Amara Kosa, permite inferir que existían los Puranas mayores. Esto lo confirma el texto Astamba Dharma Sutra, del sabio Astamba, es otra parte de los Vedas también, un comentario de los Vedas. 1.6.19.13, el 2.9.23, el 3.6, 2.9.23, 3.6, el 2.9, 2.4.6, que hace referencia a 2 versos del Bhavishya Purana y resume su contenido. Además, en dicho Purana se encuentra una lista de todas las obras puránicas
El Bhavishya Purana está puesto en el Mahabharata original. En los manuscritos aparece como parte digamos, de las apéndices del Mahabharata, que es la profecías del futuro. Y posapéndice, digamos, posterior, como introducción, aparece el Harivansa Purana, que es la descripción de la dinastía de Krishna, sus ancestros, su vida de Krishna, un resumen de la vida de Krishna. Así que el Bhavishya Purana habla del futuro, puras predicciones del futuro que pasarían, y así pasaron. Muy bien. Y aquí el Astamba Dharma Sutra también, que es muy parte, está en los comentarios de los Vedas, habla de esto. Muy bien. 4.3.3. Existen ciertos eruditos que han rechazado el testimonio de estos sutis sobre los Puranas bajo la premisa de que Sankara, como la escuela hermenéutica del Karma Mimamsa, aseveraron que aunque aparece la palabra Purana en estos textos, no se refiere a los libros, sino más bien al Taittiriya Upanishad 2.7. ¡Ah, caramba! Y la palabra Itihasa no se refiere al Mahabharata y al Ramayana, sino al diálogo de Urvasi y el rey Pururava en el Satapatha Brahmana. No obstante que dichos comentaristas han sugerido esto, una observación rigurosa prueba que la interpretación de Sankara y los Mimamsakas no va de acuerdo con el espíritu de los versos upanishádicos y otros textos ya citados, ya que una lectura directa demuestra que las palabras Purana y Itihasa son utilizadas en un enunciado de enumeración. Sí, o sea, es un enunciado de enumeración, enumerar junto a los otros sustantivos, que son los libros Vedas, Rig, Yayu, Atharva, Sama, sí. Por lo que la perspectiva literaria y la gramática del verso no sustentan tales interpretaciones. Esto ha sido reconocido por otros estudiosos como Thomas Hopkins, quien asintió que la hostilidad hacia los Puranas, o sea, el rechazo a los Puranas, es mera pedantería. Y Michael Witzel, aunque existe alguna evidencia que indica una amplia razón para llamar a estos Puranas el quinto Veda, o sea, que acepta que esos versos así es. También Kane y Rapson han afirmado, los Puranas han preservado una tradición independiente, la cual suplementa el rito sacerdotal de los Vedas y Brahmanas, se remonta al mismo periodo, o sea, el periodo de los Brahmanas y de los Vedas. En otros Smritis se confirma el mismo hecho, en los otros Smritis. En el Mahabharata, Mokshadharma 340.11 establece a los Puranas como Pancha Veda, el quinto Veda. El ilustre Madhava, en su comentario al Vedanta Sutra 2.1.6, cita el Bhavishya Purana, invalidando esta noción. Rigyayu Samartavas, Chavaratam Pancharatrakam, Mula Ramayana Chaiva, Vedaiti Eva Saptita, Puraniva Yaniha, Vaisnavani Vidovidu. El Rig, el Yayur, Sama, Tarva Veda, el Mahabharata y los Pancharatras y el original Ramayana son considerados escrituras reveladas, Sabdita, Madhavacharya, ¿no? Porque también los Puranas son Vedas y los suplementos Sanjitas. Sí, como el Manu Sanjita, los Pancharatas Sanjitas, todo eso. En el Bhagavatam 1.4.20 se dice que ya se elaboró los 4 divisiones de la fuente original del conocimiento. Rig, Yayur, Sama y Atharva Vedas se pusieron por separados, mas los hechos históricos y las historias auténticas que se mencionan en los Puranas se domina el quinto Veda. Del mismo modo, en el verso 7.11.7 se aclara, Dharma Mula Hi Bhagavan Sarva Veda Mayo Hari Smritimba Tavida Rayan Yenacha Atma Prasidati. La suprema personalidad de Dios Krishna es la esencia de todo el conocimiento védico, la raíz de todos los principios religiosos y las Smriti, la memoria de las grandes autoridades. Oh Rey Yudhishthir, estos principios smríticos de religión se comprenden como evidencia. En base a estos principios todo se satisface. Otro verso similar lo encontramos en el Yavakya Smriti. Suti Smriti Chadachara Dharma Mula y Da Smritan. El comportamiento se debe aprender de Sutri Smritis, porque los Smritis son la raíz del Dharma. Sí, porque hay personas por ahí, ¿verdad?, que les gusta decir que los Smriti Shastras no tienen validez, como los Mayavadis, ¿no? Que no, eso no. O sea, que no tienen como los Vedas, porque son Smritis, ¿no? Como el Manu Sanjita y otros textos y otros, todo el Smriti Dharma Sutra, Smriti Shastra, todos, ¿no? Astamba Dharma Sutra.
Pero vemos que aquí dicen que sí, el Bhagavatam. Ah, y otros que dicen que solo el Bhagavatam, los Smriti no tienen valor, porque nada más el puro Bhagavatam. Pero el Bhagavatam dice que sí tiene valor. ¿Sí me explico? O sea, no son argumentos serios. Realmente no se apoyan por la escritura. Por lo que se puede observar, ¿cuál fue el criterio en los tiempos védicos? Ya en el diccionario Nirukti dice, Lokarte Vartonena. El propósito de los Vedas lo explican las escrituras Smriti o Purucha Gama. Pichaspati Mirza en el siglo IX dice, afirma en Subhamati, su comentario, Sutri Smriti Viroda, en conflicto con el Sutri Smriti. O sea, cuando hay conflicto con el Sutri Smriti, ya no se acepta. Aún Sankara, el maestro fundador de la escuela Advaita, cita como evidencia los Puranas y el Gita, que son Smriti. Entonces esa idea de, entonces, no es correcto. Vamos a seguir leyendo. 434. Se ha divulgado que los Puranas proponen ideas míticas sobre edades cronológicas denominadas Satya, Tetra, Dwapara y Kali. Como el hombre apareció hace 40.000 años, esta visión puránica del tiempo pone al hombre a millones de años y en el pasado solo había homínidos. Si se analiza esta objeción, se encontrará que se enfrenta a serios hallazgos arqueológicos que la invalidan, pues hay pruebas de epigrafía y litografía en varias culturas del mundo que sostienen la misma cronología de las eras puránicas, como en la China se nos habla de las edades similares a los yugas puránicos, y en Egipto también el poeta Esodio en el siglo III a.C., en la Elade, expone un concepto similar, o sea que era la era de oro, la era de plata, la era de bronce y la era de hierro, ¿sí? Y una evaluación de los principios matemáticos en que se fundamenta la edad de los Puranas, sí, porque es un cálculo matemático del tiempo eso, resulta ampliamente razonado. Por lo que rechazar las edades puránicas en forma a priori es síntoma de una postura anti, yo diría que es antianalítica, por decir educadamente, que es una soberbia, como dijo el doctor Tosky, no pedantería, o sea, es realmente ser muy ciego, ¿no? Lamentablemente así es. Bueno, seguimos adelante. En cuanto al origen del hombre de hace 40.000 años, es un argumento ya anacrónico, pues existen hallazgos que ponen al hombre atrás en la historia. En Border Cay, en el Sudáfrica, los paleontólogos han descubierto fósiles del Homo sapiens de 100.010 años. También en Valsequillo, México, Chintian Willing encontró artefactos que incluyen puntas de lanza semejantes al hombre de Cromañón en Europa de 250.000 años. Es un caso real bien sustentado. Existen muchos numerosos datos controversiales sobre el hombre moderno. Hans Reck, en el este de África, descubrió un esqueleto completo del hombre moderno, el cual tiene medio millón de años, o sea, 500.000 años. Otro ejemplo es el descubrimiento de Canaan Yao, de Oldie George, un Homo sapiens de 2 millones de años. Canaan Yao es en allá, Sudáfrica, creo, si no me equivoco, me corregirán. Una revelante evidencia de que el hombre moderno existía en tiempos antiguos es el descubrimiento en 1880 de 2 niños y una mujer de 3 a 7 millones en Castenodolo, Italia, o Castenodolfo, dice en español, o en italiano, Castenodolfo, Italia. Y eso no es todo, ya que existe una diversidad de hallazgos que parecen todavía inexplicables y que fundamentan la cronología de los Puranas. Pues esta asevera que las diferentes yugas, exactamente como las estaciones del año, las características de cada estación se repiten de manera general. En otras palabras, lo que está pasando ahora en este Kali, era de Kali, ya sucedió en forma parecida en alguna otra época remota. Como pruebas que apoyan esta afirmación se podría mencionar las siguientes. A. Los miembros paleontólogos de una expedición en 1959 en el desierto de Gobi, ahí en Mongolia, dirigida por Ko Min-chen, descubrieron una piedra fósil, la huella de un zapato que data de varios millones de años. Hay fotos de eso y está muy bien estudiada esa. Hay muchos estudios de eso. B. En Fisher Canyon, Nevada, aquí en América, se encontró una huella en una piedra caliza que representa la suela de un zapato con débiles señales de costura en un estrato que corresponde al Triásico, o sea, varios millones de años, aquí en América. C. G.J. Jaxco y T.J. Grisay
En 1960 descubrieron osamentas de avestruces, de camellos y de hienas prehistóricas en las cuevas de Odesa de la URSS, ex-URSS, su edad en Odesa. Su edad fue de 1 millón de años aproximadamente. La atención de los científicos fue atraída por el hecho de que sus huesos estaban hábilmente cincelados. Los agujeros presentaban una perfecta forma circular e hendiduras regulares. Los expertos señalaron que habían sido cortados con instrumentos metálicos y pulimentados, lo que evidencia al hombre moderno a más de 1 millón de años con una metalurgia desarrollada. En cuanto a las pruebas que confirman la antigüedad del hombre a más de 50 millones de años, se encuentran bien documentadas en el video Human Evolution, Confronting the Fact and Theory, Evolución Humana, confrontando el hecho y la teoría. Dr. Richard L. Thompson, como también su tratado Forgiving Archaeology, con su coautor Michael Cremo, el cual ha sido comentado por la academia. De hecho, en julio de 1852, la revista Scientific American informó el hallazgo de una curiosa vasija de zinc y plata, hecha detalladamente en Dorchester, Massachusetts, con una edad de 600 millones de años. De esta manera, el A. de Pulsaker y también Teresa Roth afirmaron: las autoridades han demostrado que la cronología puránica puede estar más cercana a la verdad histórica. Estos hallazgos se han vuelto un tema serio de consideración en los ámbitos de la comunidad experta en arqueología. Eso es bien interesante porque, de hecho, el trabajo de Forgiven Archaeology ha hecho que ahora, aparte que ha salido documentales y todo, ha impulsado una nueva rama que se llama Forgiven Archaeology, arqueología prohibida, se le llama la historia oculta de la raza humana, así le llaman esa investigación, que están sacando todos esos hallazgos que no embonan en los modelos así darwinistas, así evolutivos darwinistas, y que los darwinistas tienden a dejarlos de lado, a ignorarlos, porque pues por una reacción meramente de defensa ante un paradigma, ¿no? Pero otros científicos, sí, incluso ellos son invitados en la sociedad el Congreso Mundial de Arqueología, que hace cada año, invitan a Dutacarme a varias academias de ciencia, lo han escuchado, lo han leído su trabajo. O sea, son temas de discusión serios, que sí se admite eso, que ya se está considerando, o sea, se considera, no es una cosa así, es muy serio. 435. Se ha aseverado que los Puranas y el Mahabharata son obras ahistóricas, mitológicas o cuentos. En cuanto a eso, sin duda que dichos textos usan este tipo de géneros literarios para transmitir sus enseñanzas, como lo han hecho los autores antiguos, aun Herodoto, el padre de la historia, Herodoto, que al analizar las causas de esta concepción deja descubierto un prejuicio, porque el periodo de Krishna narrado en el Mahabharata y el Bhagavatam ya está corroborado por arqueoastronomía y algo de arqueología. O sea, más de 70 y tantos. Hay muchos sitios del Mahabharata y arqueología, es mucho. Ahora bien, tal concepto, como ya se elucidó, proviene de los primeros indólogos orientalistas, basados en su paradigma exclusivista de religión, que no admitía que hayan existido la Tierra y menos otras culturas a más de 6.000 años atrás, cuando empezó la creación bíblica. Otra base para esta conjetura proviene de los ateos en sus diferentes manifestaciones, quienes tampoco reconocen que existan milagros y sucesos paranormales o metafísicos. De hecho, es muy común que ellos se refugien en el dogma, el credo de David Hume, quien niega irónicamente, sin ninguna razón, los milagros. Otro adagio ateo como el de Marx, que según él la historia religiosa es opio o ilusión. Ahora, como su paradigma está condicionado, no les permite entender o interpretar los sucesos milagrosos de las escrituras puránicas. Al respecto, Srila Prabhupada respondió: los hombres de un escaso acopio de conocimiento aceptan únicamente la historia del mundo a partir de la época de Buda y no consideran todas las historias de antes de ese periodo, que se mencionan en los Puranas y el Mahabharata, etc. Algunos de los hechos históricos que se obtienen no corresponden con la experiencia que se tiene. Considerando las diferentes situaciones y el tiempo y las circunstancias, no hay nada de extraordinario en la historia de los Puranas. Los grandes rishis tales como Vyasa no tenían por qué poner en sus obras literarias unas historias imaginarias. Claro. Por lo que expertos como E. Royston Peake
han afirmado lo opuesto, que los Puranas son lo más semejante a una historia que puede encontrarse en la literatura hindú, que se combinan con información enciclopédica. ¡Wow! Es relevante que antiguamente algunas culturas compusieron obras de la historia tradicional o protohistoria con la misma estructura que los Puranas. Por ejemplo, el Códice Ixteoxitle se informa que Rehuenapsin de Texcoco hizo una compilación de las crónicas toltecas llamadas Teomostli o Libro Divino, que contenía el relato de la creación del mundo, como los Puranas, la migración de Asia de aquellos pueblos toltecas, las etapas de su viaje y la dinastía de sus reyes, sus instituciones sociales y religiosas, etc. Klaus Klotzmeier, otro profesor, señala otro paralelismo. Los Puranas, como la Biblia, tratan con la creación, la historia de las dinastías, biografía de santos, leyes morales, sabiduría humana, los primeros seres creados, una personalidad tipo Noé, el nacimiento del Salvador Krishna y todo tipo de milagros. En forma similar, las antigüedades judías de Flavio Josefo, los anales de Sun Manchien, conocidos también como el Shishi o Sheki, o las memorias históricas de Xu Manquien, en los cuales, a diferencia de la historia natural moderna, los autores utilizan sin discriminación todo tipo de ornamentos y géneros literarios para registrar y transmitir los hechos históricos de sus culturas. 4.6. Se ha objetado que los Puranas presentan una cosmografía diferente a los hallazgos de la astronomía moderna. En lo referente a esta aseveración, las indagaciones hechas por Richard L. Thompson en su libro Vedic Cosmography and Astronomy, Astronomía y Cosmografía Védica, concilian la certidumbre de los Puranas, por lo que se recomienda hacer un estudio sobre esta obra. Sí, hay otro libro que también se llama The Mystery of Sacred Universe, donde más explica toda esta cuestión, que era la cosmogonía que tenían, no nada más en el Bhagavatam, sino estaba extendida casi en todo el mundo, por muchas culturas, que habla de dimensiones más sutiles, 7 sistemas planetarios superiores, inferiores, que son para dimensiones, ¿no? Y es un tema muy bonito. Bueno, entonces aquí, ¿verdad? Vamos a dar por terminada nuestra clase. Por favor, denle like a este video, suscríbanse a nuestro canal, repártalo, ayúdenos a hacerlos viral todas nuestras conferencias, que más y más personas los adquieran y se eduquen con esos temas tan bonitos. Y cualquier pregunta lo vamos a dejar para que en los comentarios puedan preguntar aquí en YouTube, ¿verdad? O en Face. En YouTube también pueden hacerlo, para que ustedes con gusto les responderemos. Bueno, la pasen muy bien y que estén muy bien. Buenas noches. Hare Krishna.